Hola y bienvenidos a nuestro canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para estar al día con las noticias más recientes y actualizadas. En el corazón de un plató donde la luz nunca se apaga del todo y las cámaras acechan cada respiración, Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan aprendieron que la línea entre la pasión interpretada y la pasión vivida puede desdibujarse hasta volverse irreconocible. Nadie esperaba que dos actores, acostumbrados a separar con precisión su mundo interior del personaje que encarnaban, terminaran atrapados en una tormenta emocional que ni los guionistas más arriesgados hubieran imaginado. La intensidad que compartían en escena parecía una coreografía perfecta. Miradas que ardían sin permiso, silencios que decían más que cualquier diálogo escrito y una química tan palpable que muchos creían que solo podía ser fruto de algo real. Pero detrás de esa armonía aparente había grietas que cada día se abrían un poco más, dejando escapar una tensión difícil de ignorar. En los pasillos del set se comentaba que la complicidad entre ambos nació de forma natural, casi inevitable, como si dos temperamentos igual de fuertes se reconocieran a primera vista. Al principio, esa energía los impulsaba, hacía que cada escena brillara con una verdad que no podía fingirse. Los directores estaban fascinados, los espectadores hipnotizados y el equipo, aunque acostumbrado a los vaivenes emocionales entre actores, admitía que lo que Esla y Halil transmitían era diferente. Era algo que superaba la simple profesionalidad. Una chispa distinta, poderosa, vibrante. Pero lo que nadie imaginaba era que esa misma chispa podía encender un incendio. Cuando las cámaras dejaban de grabar, la atmósfera cambiaba. La pasión que en pantalla se veía controlada y elegante se transformaba en algo más complejo, más áspero. A veces era una palabra dicha con demasiada dureza, una mirada cargada de algo que no se entendía del todo, un roce que parecía accidental pero que dejaba huellas. Ambos estaban en un punto de sus vidas donde la vulnerabilidad podía disfrazarse de orgullo, y el orgullo podía transformarse en un muro infranqueable. En medio de ese confuso laberinto emocional, la relación entre ellos se convirtió en un terreno inestable, donde cada conversación podía terminar en suspiro o en tormenta. Esla, fuerte pero sensible, intentaba protegerse detrás de su profesionalismo impecable. Cada vez que sentía que algo la afectaba más de lo permitido, se escondía tras una frialdad calculada, como si su corazón necesitara una armadura para sobrevivir a lo inesperado. Halil, por su parte, tenía ese tipo de intensidad silenciosa que podía ser tan reconfortante como inquietante. Su manera de observar, de acercarse sin realmente acercarse, de decir poco pero sentir demasiado, generaba en ella una contradicción constante. Y él, que tampoco comprendía del todo lo que lo impulsaba hacia ella, oscilaba entre la atracción y la resistencia. Los rumores no tardaron en aparecer. Algunos en el set aseguraban que discutían por detalles mínimos, como si cada pequeño desacuerdo fuera apenas la punta de un conflicto más profundo. Otros afirmaban que más de una vez los habían sorprendido en conversaciones largas, tensas, cargadas de emociones que ninguno parecía capaz de controlar. La prensa, siempre hambrienta de historias apasionantes, empezó a construir relatos alrededor de ellos, mezclando verdades, medias verdades y conjeturas. Aunque ambos intentaban ignorar el ruido, era imposible no sentir el peso de una audiencia que quería creer que entre ellos había algo más que actuación. Y tal vez lo había. Tal vez lo que los unía era justamente lo que los separaba. Esa intensidad que hacía que todo se sintiera más vivo, más grande, más peligroso. En escena, ese torbellino emocional funcionaba a la perfección, daba profundidad y alma a cada gesto. Pero en la vida real, donde no existían guiones que ordenaran las emociones ni directores que gritaran corten cuando algo dolía, la misma intensidad se volvía abrumadora. Esla y Halil descubrieron que amar con tanta fuerza, aunque fuera en silencio, tenía un precio. A veces, la tensión se disolvía en largos minutos de complicidad inesperada. Momentos donde reían sin intención, donde compartían confidencias que ninguno había dicho antes, donde se miraban como si entendieran algo que no podía explicarse con palabras. Y era en esos instantes cuando todo parecía posible, cuando la fusión entre ficción y realidad se volvía casi poética. Pero otras veces, la atmósfera se llenaba de una electricidad que dolía. El cansancio, la presión mediática, las expectativas del público y los conflictos personales creaban un cóctel que hacía estallar emociones contenidas. Hubo un día en particular que marcó un antes y un después en su relación. En el guión estaba escrita una escena cargada de ternura y tragedia a la vez, una de esas escenas que exigían entregarse por completo.
Nadie sabía qué pasó exactamente entre ellos antes de grabarla, pero lo que ocurrió frente a las cámaras dejó al equipo congelado. No fue actuación, fue un desgarro real disfrazado de diálogo. Fue pasión mezclada con dolor, amor convertido en reproche, deseo transformado en despedida. Cuando el director gritó "corten", el silencio que cayó sobre el set fue tan pesado que muchos casi dejaron de respirar. Esla se alejó con los ojos húmedos. Alil se quedó unos segundos sin moverse, como si el mundo hubiera cambiado de lugar de golpe. Después de ese momento, la distancia entre ellos se hizo más evidente. Seguían siendo profesionales, seguían cumpliendo con cada escena con la misma entrega que los había llevado hasta ahí, pero algo había cambiado. Era como si ambos hubieran tocado una verdad demasiado profunda, demasiado expuesta, y ahora no supieran qué hacer con ella. Las conversaciones se volvieron breves, los silencios más largos. No era indiferencia, era miedo. Miedo a sentir demasiado, a perderse en algo que podía desbordarlos por completo. Con el tiempo, cada uno intentó reconstruirse a su manera. Esla se refugió en su trabajo, buscando nuevas maneras de expresar su arte sin revelar el terremoto interno que aún la sacudía. Alil, más introspectivo, comenzó a hablar menos y observar más, como si buscara respuestas en los rincones donde antes no había mirado. Y aunque ambos intentaron seguir adelante, había algo imposible de negar: la historia que habían creado juntos, dentro y fuera de la pantalla, había dejado una huella imborrable. La audiencia seguía devorando cada rumor, cada foto, cada gesto captado por una cámara indiscreta. Muchos querían creer que aún quedaba algo entre ellos, que el amor, si es que alguna vez existió realmente, solo estaba dormido, esperando un momento para resurgir. Otros aseguraban que lo mejor para ambos era tomar caminos distintos, lejos del torbellino emocional que habían vivido. Pero la verdad solo la conocían ellos dos, y era una verdad que no se prestaba a titulares fáciles. La paradoja de su historia radicaba justamente en esa dualidad imposible. En escena, la pasión era un regalo, en la vida real, una prueba. Lo que los unía era exactamente lo que podría romperlos. Esla y Alil aprendieron que el amor, o aquello que se le parece, puede tener dos rostros. Uno cálido, luminoso, que inspira, eleva, transforma. Y otro oscuro, impredecible, que duele, aprieta y exige más de lo que uno está dispuesto a dar. Ellos conocieron ambos, en su intensidad más pura. Pero quizás, en el fondo, había algo bello en esa dualidad. Algo que demostraba que las conexiones verdaderas no siguen reglas ni guiones.